¿Conoces esas historias que nos cuesta creer, pero que están llenas de emoción? Bueno, así es. Todo comienza con dos mundos completamente diferentes. Por un lado, una joven que ha conseguido todo lo que podía soñar, éxito en el trabajo, ropa elegante, viajes y un marido encantador. Por el otro, su padre, que vivía en condiciones tan difíciles que parecía imposible creer que alguna vez fueron inseparables. El contraste era absurdo. Mientras ella desfilaba por los eventos de la alta sociedad, él enfrentaba el peso de las facturas atrasadas, la soledad y una vida que parecía haberlo olvidado. Pero nadie sabía qué había pasado entre ellos. No fue una pelea cualquiera. Era como si la vida hubiera puesto un enorme muro entre padre e hija. Y, en medio de todo, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo pudo haberse distanciado tanto esa niña, que siempre tuvo a su padre como su mayor héroe? Bueno, descubrirás que las cosas no siempre son lo que parecen. La verdad es que su padre, el señor Antonio, no siempre tuvo una vida tan difícil. Era un hombre trabajador, lleno de sueños, que hacía todo lo posible para darle las mejores oportunidades a su hija Clara. Desde pequeña le dijeron que podía ser lo que quisiera. Y ella creyó. Clara creció rodeada del amor y las enseñanzas de Antonio. Él era su mayor apoyo, siempre decía: hija mía, el mundo es grande, ve y conquístalo. Pero lo que Antonio no esperaba es que, al empujarla al mundo, ella terminaría yendo tan lejos, lo suficientemente lejos como para que él mismo no pudiera alcanzarla. El cambio comenzó lentamente, casi imperceptiblemente. Primero fue la universidad, en otra ciudad. Luego, el trabajo de sus sueños, que la llevó por todo el mundo. Al principio siempre se hablaban, por teléfono, mensajes, lo que fuera. Pero el tiempo pasó, y sin que ellos se dieran cuenta, los silencios se hicieron más largos. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo, una decisión que los separó para siempre. Clara recibió una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad: trabajar en un gran proyecto en el extranjero, algo que podría transformar su carrera. Era una oportunidad única, de esas con las que todo el mundo sueña, y ella lo sabía. Pero aceptar significaba dejarlo todo atrás, incluido su padre. Hija. Tú naciste para esto, dijo Antonio, con una sonrisa que ocultaba el anhelo que ya sentía. Era fuerte por fuera, pero por dentro, la idea de verla tan lejos le asustaba. Aún así, no dudó en apoyarla, porque sabía que ese era su sueño. Clara se fue con el corazón apesadumbrado, prometiendo que volvería de vacaciones, cuando pudiera. Pero la vida afuera era un huracán. El trabajo consumía todo su tiempo y las visitas a Brasil se hicieron cada vez más raras. Los meses se convirtieron en años. Poco a poco, Clara creó una vida alejada de sus raíces. Pero en el fondo sabía que algo faltaba, una parte de ella que había quedado atrás, en esa pequeña casa con olor a café recién hecho y el sonido de las historias de su padre. Hasta que un día Clara recibió una noticia que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. La noticia llegó en una llamada breve, casi sin tiempo para respirar entre palabra y palabra. Antonio estaba enfermo. No fue una gripe común ni algo pasajero. Fue serio, muy serio. Clara sintió que su corazón se encogía como nunca antes. Intentó mantener la calma mientras escuchaba los detalles. El médico explicó que Antonio necesitaba cuidados constantes y que la situación podría empeorar rápidamente. Clara colgó el teléfono en silencio, pero por dentro era como si se hubiera gestado una tormenta. Al día siguiente, ella estaba en el primer vuelo a casa. Durante las horas que pasó en el avión, cada recuerdo de su padre parecía más vívido que nunca. Su risa, la forma en que siempre se tomaba el tiempo para ayudarla con sus tareas e incluso las historias que le contaba sobre su juventud. Cuando Clara finalmente llegó, encontró a Antonio más frágil de lo que recordaba. El hombre fuerte que ella conocía ahora necesitaba ayuda incluso con las tareas más simples. Pero sus ojos seguían brillando con el mismo amor y orgullo de siempre. «Hija, has vuelto», dijo en voz baja pero llena de emoción. «En realidad nunca me fui, papá», respondió Clara, tomándole las manos. Allí, en ese momento,
se dio cuenta de que no importaba lo maravilloso que fuera el mundo exterior, su hogar siempre estaría donde estuviera su corazón. Los días que siguieron fueron intensos y desafiantes. Clara reorganizó su vida para estar al lado de su padre. Comenzó a seguir cada cita, a comprender los términos médicos e incluso a investigar alternativas de tratamiento. Pero lo más importante fue el tiempo que pasaron juntos. Todas las mañanas Clara se esforzaba en preparar café. Antonio, sentado en el sillón de la sala, miraba por la ventana, contemplando la calle tranquila donde había criado a su familia. Incluso en la fragilidad del momento, se propuso compartir historias. «¿Sabías que fue en esta calle donde vi a tu madre por primera vez?», dijo una tarde, mientras Clara le limpiaba la frente con un paño húmedo. Estaba sacando a pasear a su perro. Cuando me vio, se sintió tan avergonzada que tropezó con la correa. Me pareció hermoso. Clara se rió. Es una forma peculiar de enamorarse. Antonio sonrió, pero la sonrisa pronto dio paso a una expresión seria. Hija, sabes que el tiempo es corto, ¿no? Quiero que vivas, que ames y que sigas adelante con tu vida. Prométeme que no te quedarás atrapada conmigo. Clara tragó. No quería admitir que el final estaba cerca, pero sabía que no podía mentir. Lo prometo, papá. Pero por ahora, me quedaré aquí contigo. Es donde quiero estar. Esa noche, después de que Antonio se durmiera, Clara miró al cielo a través de la ventana. Las estrellas parecían más cercanas, como recordándonos que incluso en la oscuridad había luz. Los días fueron pasando y Clara se dio cuenta de que cada momento con su padre era precioso. Mientras Antonio todavía tenía fuerzas, decidieron revisitar los recuerdos. Mencionó una vieja caja de madera guardada en el ático, llena de cartas, fotografías y pequeños objetos que contaban la historia de la familia. Siempre tuviste curiosidad cuando eras niño, pero esa caja era el secreto de tu madre y mío, dijo, riendo débilmente. Creo que ahora es el momento de que lo veas. Clara subió al desván, que despedía un inconfundible olor a madera vieja y recuerdos almacenados. La caja era pesada y cuando la abrió, sintió como si una parte del pasado hubiera cobrado vida. Había fotos de ellos en la playa, cartas intercambiadas entre Antonio y la madre de Clara, e incluso notas escritas con letra de niño, mensajes que Clara había dejado a sus padres cuando era pequeña. «Mira esto, papá», exclamó, mostrando un dibujo arrugado. Era un retrato de ellos, hecho con crayones, con la frase, «Amo a mi familia», escrita torcidamente. Antonio se rió y las lágrimas brotaron de sus ojos. Eso estuvo colgado en el refrigerador durante años, ¿sabes? Era nuestro orgullo. Los dos pasaron horas inmersos en ese tesoro de recuerdos, riendo, llorando, reviviendo. Cada objeto traía una nueva historia, como una ventana a momentos que Clara ya no recordaba. ¿Sabías que tu madre siempre quiso que viajáramos al sur? Un lugar llamado Gramado, dijo Antonio, mientras sostenía una foto de los dos jóvenes abrazados. Nunca hubo tiempo. Clara sintió una punzada en el pecho. Ella comenzó a pensar que tal vez sería posible hacer realidad este sueño para él, incluso si sus fuerzas se estaban desvaneciendo. Papá, ¿y si vamos, solo nosotros dos? Una última aventura, como en los viejos tiempos. Antonio la miró con sorpresa y emoción. ¿Crees que se puede? No sé si puedo. Si quieres, podemos encontrar la manera, respondió Clara con una sonrisa decidida. La idea de un último viaje comenzó a gestarse esa noche, aportando nuevas energías a ambos. Clara no perdió el tiempo. A la mañana siguiente empezó a planificar el viaje a Gramado. Sabía que no sería sencillo, considerando la salud de su padre, pero estaba decidida. Llamó a médicos, buscó hoteles asequibles y hasta contrató un pequeño servicio de transporte que pudiera garantizarle a Antonio comodidad durante el viaje. Cuando le contó los detalles, los ojos de Antonio se iluminaron. ¿Realmente te estás tomando esto en serio, eh? Por supuesto que sí, papá. Te lo mereces. Los días previos al viaje fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Clara notó que Antonio parecía más emocionado,
como si la expectativa le diera nueva vitalidad. Incluso empezó a elegir la ropa que quería ponerse, algo que no había hecho desde hacía tiempo. Finalmente llegó el día. Antonio estaba sentado en el sillón, ya vestido con una camisa de franela y un abrigo grueso. Clara entró a la habitación cargando una pequeña maleta y dijo en tono de broma: ¿Listo para la aventura, capitán? Listo como siempre, respondió con una sonrisa en su rostro. El viaje comenzó temprano, con el cielo pintado en suaves tonos de azul y rosa. En el camino, mientras los paisajes cambiaban de ciudades bulliciosas a colinas verdes, Clara y Antonio hablaban como no lo habían hecho en mucho tiempo. Contó historias de su juventud, de cómo conoció a la madre de Clara, de sueños que nunca se hicieron realidad. «Papá, ¿cómo fue cuando conociste a mamá?», preguntó Clara, llena de curiosidad. Antonio sonrió, perdido en los recuerdos. «Ah, fue en una fiesta de la ciudad. Ella se estaba riendo de algo con sus amigas, y esa risa sonaba como música. No sabía qué decir, así que tropecé con una silla y caí justo frente a ella, así fue como comencé la conversación». Clara se rió. «Eso es muy propio de ti». Horas más tarde llegaron a Gramado. El aire fresco y el aroma de los pinos llenaban la habitación, y Antonio parecía asombrado por el lugar. Clara lo ayudó a bajar del auto y él se quedó allí por un momento, respirando profundamente. «Es incluso más hermoso de lo que imaginaba», dijo conmovido. Los próximos días prometían ser inolvidables y Clara sabía que estaba a punto de crear recuerdos que llevaría consigo para siempre. Los días en Gramado estuvieron llenos de risas, recuerdos y momentos de tranquilidad. Clara y Antonio caminaron por el centro de la ciudad, donde las calles estaban decoradas con luces y árboles de Navidad. Exploraron los mercados locales, con puestos de artesanía y productos típicos de la región. Antonio, encantado, seguía comentando la belleza que lo rodeaba, como si sus ojos vieran todo por primera vez. Una tarde decidieron visitar Lago Negro. El paisaje era impresionante, con el agua tranquila reflejando el cielo azul y las montañas circundantes. Antonio estaba sentado a la orilla del lago, con los pies sumergidos en el agua fría. Clara se acercó a él con una sonrisa en el rostro. «¿Recuerdas nuestro viaje a Pareti?», preguntó, recordando cuando eran más jóvenes y viajaban en familia. Antonio sonrió nostálgico. «Por supuesto. Siempre fuiste el más curioso. Recuerdo que querías explorar cada rincón de la ciudad, mientras que yo solo quería relajarme en la playa». Clara se rió. «Siempre he sido el aventurero, ¿no?». «Sí, pero también me enseñaste a ver el mundo de otra manera. A veces simplemente necesitamos detenernos y admirar las cosas simples que nos rodean». Ella se sentó a su lado y se quedaron en silencio, mirando el horizonte por un rato. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. En los días siguientes recorrieron las bodegas y degustaron quesos y vinos típicos de la región. Clara prestó atención a su padre, siempre asegurándose de que estuviera cómodo. Todo lo hacían con calma, sin prisas, disfrutando de cada segundo. Pero una noche, después de un largo día de turismo, Antonio se volvió hacia Clara con expresión seria. «Hija, tengo algo que decirte». Clara se puso tensa. «¿Qué pasó, papá?». Respiró hondo, como si organizara sus palabras. «Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pero sé que mi salud ya no es la que solía ser y a veces siento que se nos acaba el tiempo». Clara tomó su mano, tratando de ocultar el miedo que comenzaba a apoderarse de él. «No hables así, papá. Todavía tenemos mucho tiempo para disfrutar». «Lo sé, hija mía. Solo quería que supieras lo especial que ha sido este momento para mí». Clara le estrechó la mano y miró el cielo estrellado, sintiendo la importancia de ese momento. Fue más que un viaje a un lugar hermoso, fue una oportunidad para crear recuerdos que, en el futuro, serían la base de su fortaleza. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, este era el momento que nunca dejaría escapar. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente y la ciudad de Gramado era aún más encantadora, con sus calles cubiertas de flores y un ambiente acogedor. Clara y Antonio tomaron un café en la posada,
como siempre, disfrutaron de la calma del inicio del día. Era un ritmo tranquilo que parecía decir que estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Clara, sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Antonio. La conversación de la noche anterior todavía resonaba en su mente. Ella lo miró, ahora más serena, mientras él leía el periódico en el porche. Quería ser fuerte, no mostrar su preocupación, pero el amor que sentía por él la hacía querer proteger cada parte de su vida. «Papá, ¿recuerdas la última vez que fuimos a la montaña?», preguntó Clara, intentando cambiar el foco de la conversación. Antonio la miró con una sonrisa tranquila. «Por supuesto, fue hace unos años. Caminamos por el sendero hasta Pedra do Quilombo y apenas podías seguir el ritmo». Clara se rió. «Yo era más joven y tenía más energía entonces, ¿no?». «No solo eso», respondió con una mirada amorosa. «Siempre has tenido una energía desbordante, Clara. Es como si fueras capaz de transformar todo lo que te rodea». Sus palabras la conmovieron profundamente y Clara sintió un calor en el pecho. Incluso ante las dificultades de la vida, su padre siempre supo encontrar la belleza en cada pequeño detalle. Tenía una sabiduría que, para ella, era casi imbatible. Después del café, decidieron visitar la famosa iglesia de San Pedro, que se encontraba en el centro de la ciudad. El edificio era sencillo pero imponente, con vidrieras de colores que reflejaban mágicamente la luz del interior. Clara y Antonio se sentaron en un banco, observando la tranquilidad del lugar. Allí, en medio del silencio, Clara sintió que las palabras no eran necesarias. Existía una profunda conexión entre ellos, algo que trascendía cualquier explicación. Mientras regresaban a la posada, Antonio comentó, con mirada pensativa, «Estoy muy agradecido de poder estar aquí, contigo. Solo quería que lo supieras, hija». Clara volvió a apretarle la mano, sintiendo una mezcla de sentimientos. El momento que más temía parecía acercarse, pero no quería perderse en él. En cambio, quería aprovechar al máximo los momentos que aún tenían, manteniendo cada segundo cerca de su corazón. Por incierto que fuera el viaje, ella sabía que lo que estaban construyendo juntos ahora sería algo que nunca desaparecería. La tarde empezó a caer y el cielo degramado se volvió de un suave color naranja, como si el día mismo se despidiera. Clara y Antonio, ahora en silencio, caminaban por la calle principal de la ciudad, con las manos entrelazadas. Pasaron por tiendas de souvenirs, cafés y pequeñas plazas, donde los niños jugaban y las parejas paseaban tranquilamente. Pero, por dentro, Clara sintió que algo más profundo estaba sucediendo. El paisaje que la rodeaba parecía casi un reflejo de sus sentimientos internos, algo estaba cambiando y ella no sabía muy bien cómo afrontarlo. «Papá, no sé si tengo fuerzas para afrontar todo esto», dijo Clara deteniéndose de repente y mirándolo. La presión que había estado sintiendo últimamente pareció finalmente explotar. «Sé que la vida tiene ciclos, que todo es fugaz, pero yo, no quiero perderte». Antonio se detuvo a su lado y la miró con ojos llenos de comprensión. «Hija mía, la vida está hecha de despedidas y reencuentros. A veces, necesitamos aprender a decir adiós, pero saber que, en cada adiós, también hay un pedacito de amor que se queda con nosotros». Clara sintió que le ardían los ojos. Siempre supo que este momento llegaría, pero nunca pudo aceptar la idea de que tendría que seguir adelante sin la presencia constante de su padre. Él siempre había sido su refugio seguro, la persona que le hacía creer que todo era posible. «Quiero que sepas que, independientemente de dónde esté, siempre estarás en mi corazón», dijo Antonio, estrechándole la mano afectuosamente. «Y todo lo que aprendí, lo compartí contigo. Eso es algo que nadie me puede quitar». Las palabras de su padre fueron amables, pero tuvieron el poder de consolar a Clara de una manera que ella no creía posible. Sabía que las cosas estaban cambiando, que el tiempo se acababa, pero ahí, en ese momento, se sintió agradecida. Agradecido por cada momento pasado con él, por cada enseñanza, por cada sonrisa, por cada abrazo. El futuro, por incierto que fuera, no parecía tan aterrador cuando pensaba en la fuerza del amor que compartían. Y luego, cuando el sol finalmente se puso, llevándose consigo los últimos colores del día,
Clara y Antonio se sentaron en la plaza, en silencio, simplemente observando cómo la noche se apoderaba del mundo que los rodeaba. Sabían que a pesar del silencio, habían dicho todo lo que necesitaban.